Bienvenidos a este espacio de entrevista para poder hablar acerca del derecho administrativo sancionador. Hoy tenemos un invitado en casa, la Universidad Andina Simón Bolívar, y en este espacio tan acogedor como es la biblioteca de nuestra universidad, para poder hablar con el doctor Manuel Gómez Tomillo de la Universidad de Valladolid, quien nos visita dentro del contexto del primer Congreso Internacional Iberoamericano de Derecho Administrativo Sancionador, capítulo Ecuador. Bienvenido, Manuel. Pues cuéntanos, ¿qué es el derecho administrativo? En primer lugar, un placer estar aquí en este entorno de la Universidad Andina Simón Bolívar, realizando este primer Congreso de Derecho Administrativo Sancionador, ¿no? Me preguntas por qué es el derecho administrativo sancionador. Supongo que no es una pregunta tan sencilla de contestar. Si tuviera que contestar, técnicamente diría que es el conjunto de normas que regula la potestad sancionatoria de la administración. Esa sería la respuesta, ¿no? A fin de cuentas, la administración en todo momento nos sanciona a todos los ciudadanos. Todos hemos sido sancionados, o la mayor parte de los ciudadanos en algún momento tienen un encuentro con la administración que nos ha sancionado por una infracción en materia de tráfico, de tránsito automovilístico, en materia de hacienda pública, medioambiental. En fin, ese conjunto de normas que regulan esa potestad sancionatoria de la Administración, los principios que regulan esa capacidad sancionatoria de la Administración, es lo que conocemos como derecho administrativo sancionador. Bueno, pues bienvenido, y para ya ir entrando en materia, pues esto nos da muchas preguntas que realizar. Entonces, ¿qué relación existe entre el derecho administrativo y el derecho penal en una disciplina tan específica y que las junta tanto, ¿no? Sí, yo soy, al final de cuentas, soy profesor, soy catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid, ¿no? Y una de mis grandes pasiones en la vida al final fue el derecho administrativo sancionador. Supongo que los administrativistas me ven como un cuerpo extraño, ¿no? De alguien que se interesa por algo que no es propiamente lo suyo. Bueno, desde mi perspectiva, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal tienen aspectos comunes, muchos aspectos comunes. Creo que la infracción administrativa y el delito, el homicidio, un estacionamiento en un lugar en el que está prohibido, y un homicidio tienen una línea común, ¿no? Tienen un punto común. Creo que una sanción criminal y una sanción administrativa tienen mucho en común. Desde mi perspectiva, si yo tuviera que hablar en sentido técnico una vez más, yo diría que son manifestaciones de la potestad sancionatoria del Estado, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador. Decimos, son manifestaciones de un jus puniendi único. El Estado sanciona en forma de pena criminal, por ejemplo, un homicida, un violador, un estafador. El Estado sanciona en forma de sanción administrativa, por ejemplo, a quien infringe las normas en materia de tráfico automovilístico, en materia tributaria, en materia medioambiental, en materia urbanística y un muy largo etcétera. Pero entonces, para un poco más desarrollar la pregunta es, ¿cuáles son esas diferencias que podrían existir entre las sanciones administrativas y los delitos per se? Porque en este punto es en donde se juntan las dos disciplinas. ¿Pero en qué punto se separan? Bueno, las normas no son idénticas. Las normas que regulan el derecho penal y las normas que regulan el derecho administrativo sancionador son diversas. En abstracto, las normas reguladoras del derecho penal son más garantistas en la medida en que las penas criminales normalmente son más incisivas, más restrictivas de los derechos de las personas. Singularmente son más restrictivas de los derechos de las personas, por ejemplo, la pena de prisión, ¿no? Es la reacción punitiva central del derecho penal. Dicho lo cual, sí que diré que a nivel constitucional, a un nivel superior a lo que es la legalidad ordinaria, los principios que inspiran a la potestad sancionatoria de la Administración y al derecho penal y al derecho procesal penal, esos principios son comunes, son principios de rango constitucional que son comunes. Hay una muy conocida sentencia del Tribunal Constitucional Español, que después ha sido muy replicada en todas las Cortes Supremas y Cortes Constitucionales de Latinoamérica, incluido el Ecuador, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que los principios del orden penal son de aplicación con matices al derecho administrativo sancionador. Los principios del orden penal son de aplicación con matices al derecho administrativo sancionador. Esos principios son principios de rango constitucional: el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia,
el derecho, en fin, a guardar silencio, el principio de legalidad, esos principios de rango constitucional, comunes, por cierto, a todos los países de nuestro entorno jurídico y cultural. No es un problema del Ecuador, no es un problema de España, no es un problema de la República Dominicana, o de Chile o de Perú. Esos principios son comunes, los mantenemos todos los países de nuestro entorno jurídico y cultural. Podemos decir que todos nuestros países, todas las naciones de Latinoamérica y las naciones como España, Italia, Alemania, Francia, hablamos el mismo lenguaje jurídico, tenemos los mismos principios jurídicos. Y bueno, ya que has topado algunos aspectos, metámonos en el procedimiento en sí. Cuando hablamos de debido proceso, en el procedimiento administrativo sancionador, ¿qué es al menos lo esencial que la administración pública, a través de sus funcionarios que tramitan estos procedimientos, deben cuidar? Sé que es una pregunta bastante amplia, pero tratemos de llegar a aquellos puntos medulares de un debido proceso, que siempre se lo cita, pero que el momento de llevarlo a la práctica cuesta un poco aterrizar. Yo siempre en las clases tenemos un diploma, como conoces, de Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid para Latinoamérica, que hacemos todos los años. Siempre han venido hasta 300 alumnos de toda Latinoamérica, incluido el Ecuador. Yo siempre trato de poner de manifiesto que esos principios garantistas de nivel constitucional que compartimos todos los países de nuestro entorno jurídico y cultural han de ser respetados esencialmente por la Administración. Yo creo que es muy importante que la Administración sancione. La Administración nos tiene que sancionar porque es el arma con la que el Estado se defiende, ¿no? Nos defiende a todos, nos defiende bienes jurídicos que nos interesan a todos. Piénsese en el tema de la pandemia. Si un señor no se pone la mascarilla, pues hay que sancionarle porque nos está protegiendo a todos. Pero hay que sancionar con racionalidad. Si me preguntas cuál es el núcleo, yo diría que todos los principios constitucionales son nucleares. Yo diría, hombre, el principio de legalidad. La Administración no puede sancionar cuando le parezca oportuno, tiene que sancionar exclusivamente aquellas conductas que estén previstas en la ley. La Administración no puede imponer las sanciones que le parezca oportunas, tiene que imponer aquellas sanciones que estén previstas en la ley. No puede vulnerar el principio non bis in idem, no puede vulnerar el principio de culpabilidad, la exigencia de dolo de culpa, no puede violar la exigencia de proporcionalidad, la prohibición de sanciones excesivas. Me parece absolutamente central comprender que la Administración tiene que respetar la presunción de inocencia exactamente igual que hacen los tribunales de lo penal. Tienen que acreditar que el ciudadano cometió una determinada infracción. Por ejemplo, no se puso la mascarilla, no respetó las normas de confinamiento, pactó los precios, estacionó un lugar en el que estaba prohibido. La presunción de inocencia es absolutamente nuclear en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal. Y tiene que probarlo más allá de toda duda razonable, no de cualquier manera, y por medios lícitos, y tiene que justificarlo, motivarlo en sus resoluciones. Y luego tiene que respetar, y no me puedo extender en una entrevista en cosas que nos tratamos de explicar en 60 horas, en 2 minutos, tiene que respetar el derecho a la defensa. Los ciudadanos nos tenemos que poder defender, tenemos que poder explicarnos, tenemos que poder argumentar por qué hicimos algo, o podemos poner de relieve defensas de naturaleza técnica. Tenemos que poder defendernos. Y luego si hemos cometido una infracción, desde luego la Administración nos tiene que sancionar, pero insisto, tiene que sancionarnos con garantías, tiene que sancionarnos, en fin, con racionalidad. Ya que hablamos de principios, el ius puniendi, facultad exclusiva del Estado para poder sancionar. Sí, es monopolio del Estado, yo diría que es un monopolio absoluto del Estado. O sea, inconcebible que los particulares intervinieran en una cuestión que está reservada en la Constitución, en el contrato social, al Estado, exclusivamente al Estado. Puede ser el Estado en sus diversas manifestaciones. En España el Estado está dividido en Estado central, comunidades autónomas y municipios. En los estados más centralizados serán exclusivamente Estado central y municipios, con organismos con capacidad sancionatoria, pero evidentemente es un monopolio del Estado. Ya que hablamos de sanciones, ¿qué hacer cuando un ciudadano, por desconocimiento, comete infracciones y lo sancionan por ello? Es una cosa que a veces me resulta difícil de explicar incluso a los técnicos, ¿no?, en la materia, ¿no? En derecho penal tenemos una cosa que se llama la exigencia de conciencia de la antijuridicidad.
Y su reverso es el error de prohibición, de tal manera que si un ciudadano actúa sin conciencia de la antijuricidad, no sabe que está cometiendo un delito, pues incurre en lo que conocemos como un error de prohibición que excluye o atenúa la responsabilidad en función de factores que ahora no puedo detallar. Creo que ese mismo esquema debe ser trasladado exactamente en los mismos términos al derecho administrativo sancionador. Si un ciudadano comete una infracción administrativa ignorando que su conducta contraviene el derecho penal, perdón, el derecho administrativo sancionador, contraviene las normas, no sabe que está cometiendo un ilícito, actúa pues sin conciencia de la antijuricidad, actúa bajo un error de prohibición, y el error de prohibición tiene efectos excluyentes o atenuantes de la responsabilidad en términos que me resultaría complicado explicar en estos momentos de forma muy sintética. Pero una persona que no actúa con voluntad de enfrentarse al Estado, con voluntad de enfrentarse al ordenamiento jurídico, no amerita una sanción. No hay razones preventivas, no hay razones para sancionarlo. Y eso es válido en derecho penal, eso es válido en derecho administrativo sancionador. Ya que estamos hablando de procedimiento y de sus etapas, ahora ha ido evolucionando el uso de las tecnologías, una administración pública que se ha apalancado mucho más en apps, en apps, en softwares, en el hecho mismo de que ya no es el funcionario mismo en sí el que realiza todas las actividades. ¿Cómo crees tú, o si crees que la administración y el ciudadano está preparado para estos cambios también? Sus ventajas, las desventajas de poder contar o pasar no solamente del papel a la tecnología, sino de la instrumentación del procedimiento apalancado en estas herramientas. Es uno de los grandes debates contemporáneos, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en el derecho, ¿no? La cuestión de si las máquinas en algún momento podrán sustituir al hombre en el enjuiciamiento de las conductas, ¿no? Y ahí clara el tópico conforme al cual sería lo mejor, ¿no? Porque está garantizada la objetividad, está garantizada la imposibilidad de corrupción. Una máquina no la puedes pagar una coima para obtener un resultado más favorable, podrías manipular su software, ¿no? Sería incapaz de pronunciarme con absoluta contundencia en esta materia, porque seguramente dentro de 20 años vean lo que estoy ahora diciendo y se reirán de mí, ¿no? A día de hoy yo creo que es imposible sustituir el enjuiciamiento humano de conductas humanas, el juicio del hombre por el hombre, ¿no? Que en un futuro eso pueda ser, pues es posible, desde luego es posible, yo no lo descartaría. Luego, por otra parte, está la cuestión de la utilización de las modernas tecnologías en el ámbito del derecho, en particular en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Muchos de los procedimientos, por ejemplo, en materia de tráfico automovilístico, están muy automatizados, ¿no? Donde la intervención humana es muy limitada, ¿no? Pero, desde luego, muy en síntesis, conforme al estado actual del derecho, conforme al actual estado de la ciencia jurídica, conforme al estado actual del derecho, en síntesis, en fin, no es posible sustituir por completo la intervención humana en el enjuiciamiento de los hombres, sea esto en el ámbito del derecho penal, sea esto en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Cuéntanos un poco. Nos hablabas del diploma de Derecho Administrativo Sancionador que se lo deba en la Universidad de Valladolid. ¿En qué edición van? ¿Cuándo lo deban? ¿Qué temática lo tratan? ¿Quién lo maneja? Sí. Ya que habrán, después de esta entrevista, muchos interesados en querer participar, y que producto de eso también se ha llevado este primer Congreso Internacional Iberoamericano de Derecho Administrativo Sancionador, capítulo Ecuador, con el afán de poder, de alguna forma, también articular acciones entre la Universidad de Valladolid, la Universidad Andina. Así que, Manuel, cuéntanos un poco. Pues por una parte te diré que hace 9 años unos profesores de la Universidad de Valladolid, singularmente el profesor Sanz Rubiales y yo, decidimos organizar un diploma de Derecho Administrativo Sancionador orientado a Latinoamérica, ¿no? Sobre la base de los principios comunes a los países de nuestro entorno jurídico y cultural. Desde entonces hemos tenido 9 ediciones de este diploma por nuestras aulas, inicialmente presencialmente, ahora online por la obvia situación
de pandemia mundial, aunque nuestra aspiración es a volver a la presencialidad, porque nada sustituye el contacto personal, ¿no? La docencia personal, ¿no? Pues tuvimos esta idea y fue, en fin, de esas las cosas más satisfactorias que hemos podido realizar en la vida, ¿no? Bueno, por ahí han pasado, ya digo, más de 300 alumnos de toda Latinoamérica, muchos desde luego de Ecuador, con una experiencia realmente magnífica, ¿no? El intercambio humano, el intercambio de experiencias. Y uno puede decir, bueno, ¿qué puede una universidad española aportar a un alumno latinoamericano en una cuestión tan local, tan nacional como es el derecho? Pero es que participamos de una misma comunidad. España trajo aquí, entre otras cosas, el idioma, pero también trajo el derecho. Participamos de una comunidad de principios, mantenemos las mismas ideas jurídicas, nuestros ordenamientos jurídicos se asientan sobre los mismos principios. No se puede decir que el principio de legalidad sea distinto en Latinoamérica que en España, en Ecuador que en España, la presunción de inocencia sea diferenciada en España que en Latinoamérica, que el derecho a la defensa sea diferenciado en uno o en otro país. Al final es lo mismo, además existe un diálogo permanente entre las Cortes, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están muy influenciados el uno por el otro, con lo cual tiene pleno sentido. Y desde entonces, de hecho, han pasado cientos de alumnos con una magnífica relación interoceánica a nivel personal y a nivel académico, ¿no? entre la Universidad de Valladolid y muchas otras universidades y muchos otros profesionales de este lado del Atlántico. En ese contexto surgió, como sabes, la idea de organizar congresos anuales, ¿no? de derecho administrativo sancionador, no ya en nuestras aulas de Valladolid, sino en Latinoamérica. Y, en fin, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo en la Universidad Andina Simón Bolívar, nos pareció una magnífica oportunidad de hacerlo, una sede óptima y, desde luego, ha sido hasta la fecha, yo creo que la crónica de un éxito, con más de 400 personas apuntadas a ese congreso. Nuestra idea es hacerlo a partir de ahora en diversos países. Nuestra idea, como sabes, es seguramente el año que viene hacerlo en Monterrey, hacerlo en el país hermano de México y posteriormente pues veremos, ¿no? Seguramente en Colombia, Argentina, en fin, lo veremos en muchos otros sitios, y fomentar lo que es la fraterna relación entre nuestras naciones. Al final es infinitamente más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Somos naciones hermanas, sin lugar a dudas, que compartimos el idioma, compartimos el derecho, compartimos la arquitectura, compartimos la universidad, compartimos la religión, compartimos tantísimo que lo que es realmente la base de nuestra forma de ser, ¿no? Yo creo que eso hay que explotarlo, a todos los niveles, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, tú lo has comentado, ha tenido mucho éxito el evento, pero mucho tiene que ver también la temática. Yo creo que las ponencias también, por el hecho mismo de que hay muchos funcionarios, hay muchos ciudadanos, hay muchas empresas, de querer entender cómo funciona esta disciplina del derecho administrativo sancionador, tratando también de apalancar muy bien las anclas, ¿no es cierto?, que tiene el Estado, de hasta dónde llega el interés general, y proporcionarlo en función de cuidar ese interés general y de que todos respetemos las normas, ¿verdad? Últimas conclusiones en torno a esto. ¿Cuál sería tu mensaje final en torno a este congreso, en torno a la temática, en torno a las cosas que nos unen, que al final del día, en materia de principios, en materia de procedimiento, pues hay muchas cosas en las cuales poder discutir todavía? Pues yo diría varias, ¿no? La primera y nuclear es que la Administración tiene que sancionar, lo decía antes, es el arma que el derecho sancionador con el que contamos los ciudadanos, con el que cuenta el Estado para protegernos a todos los ciudadanos. El derecho sancionador tiene que funcionar, pero no se puede sancionar a toda costa. El fin del derecho administrativo sancionador no es la recaudación, es la tutela de bienes jurídicos centrales. Esa sería la primera conclusión. Luego, la Administración tiene que sancionar con racionalidad y tiene que sancionar con respeto a los derechos de los ciudadanos. Y la segunda conclusión que yo extraería es precisamente la que acabo de hacer referencia, ¿no? La maravillosa relación fraternal entre nuestros países, ¿no? Y que
entre España y Latinoamérica. Yo creo que incluiría incluso a Portugal y a Brasil, ¿no? dentro de esta comunidad iberoamericana de naciones que existe como tal. Estamos asentados sobre, en fin, unas bases absolutamente sólidas, ¿no? Absolutamente sólidas, comunes, que nos unen muchísimo más que los desencuentros históricos que podamos haber tenido y que ciertamente los hemos tenido. Pero yo creo que ciertamente lo que tenemos que hacer es, sin lugar a dudas, es mirar al futuro y a un futuro que realmente, en lo que a la relación transoceánica, puede ser realmente espléndido en miles de aspectos, ¿no? Fíjense, en cooperación en materia de justicia, extradición. Por ejemplo, en materia de universidades, que son los dos ámbitos en los que yo me muevo, es esencial la cooperación entre nuestras naciones, la unificación de criterios, ¿no? España puede ser la puerta de entrada a Europa desde muchas perspectivas académicas, laborales, sociales, desde 1000 perspectivas, ¿no? Vamos a mirar al futuro. Yo creo que realmente es infinitamente más lo que nos une, pero infinitamente más que nos une que puntuales desencuentros históricos. Bueno, agradecer al profesor Manuel Gómez Tomillo por su visita acá a la ciudad de Quito, a la Universidad Andina Simón Bolívar, y esperamos que este tipo de actividades puedan repetirse, producto de que ya vamos también recuperando la nueva normalidad, o la normalidad en sí, con el afán de que la academia y estos espacios puedan volver a reactivarse en los niveles y en las proporciones que las hemos tenido en esta casa de estudios. Agradecerte una vez más y pues agradecerles a todos quienes han visto también esta entrevista. Muchas gracias. Un placer verdadero, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, que nos ha acogido con tantísima hospitalidad. Muchísimas gracias.